Entonces vamos a volver a dibujar acá nuestro glomérulo. Y vamos a estudiar qué factores van a ir interviniendo en la eliminación de los fármacos. Les dibujo acá la nefrona, glomérulo y los túbulos, porque realmente el riñón es el principal órgano excretor del organismo. Y las drogas, la mayoría se eliminan por esta vía. Existen otras vías de eliminación, como por ejemplo la vía biliar, la vía pulmonar, pero son menos relevantes. Lo principal y lo más importante acá es la eliminación renal. Ya habíamos hablado un poco de la nefrona, es la unidad funcional, está formada por un glomérulo y túbulos renales. Los túbulos renales son de distintos tipos, con distinta función. Y uno de los más importantes para el proceso son los túbulos contorneados proximales. Son los que eliminan aproximadamente, reabsorben, mejor dicho, aproximadamente el 65 a 70% de lo que se filtra. Entonces, habíamos dicho nosotros, el ejemplo que dimos era de una droga que se filtraba hacia el espacio de Bowman. Suponemos que es una droga que tiene un porcentaje de forma libre considerable. Se filtró sin problemas. Después esta droga, ¿qué pasa? Atraviesa y llega a los túbulos. ¿Sí? Al nivel, en este caso, al túbulo contorneado proximal. Y a partir de ahí, puede volver a reabsorberse. ¿Se acuerdan de este proceso de reabsorción? Y eso sucedía sobre todo en sustancias que eran liposomas. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos un mecanismo por el cual se suelen eliminar las drogas, que es la filtración. ¿Sí? Ocurre a nivel del glomérulo y es un proceso pasivo que depende de concentración, o sea, de la diferencia del gradiente, de presión osmótica y presión hidrostática. Eso nosotros habíamos visto también que era muy relevante, muy importante para el proceso de distribución. ¿Cuáles son las drogas que se pueden filtrar? Drogas con bajo peso molecular y que en general tienen bajo porcentaje de unión a proteína. Sí, porque las proteínas no atraviesan el glomérulo. Y si la droga está unida a proteína, no va a poder atravesar el glomérulo. ¿Sí? Entonces, la filtración es un proceso pasivo, no es saturable, es un proceso insaturable, depende de la diferencia de concentración que haya y también de la presión hidrostática glomerular. Es un proceso donde va a facilitar el paso de las drogas
que sobre todo tengan un buen porcentaje de forma libre. Y el otro proceso que estudiamos es la reabsorción. Es un proceso de difusión simple. ¿Sí? Es un proceso pasivo, entonces no depende de energía. Y las drogas que más tienen reabsorción son las liposolubles. Y las drogas que tienen más reabsorción, por lo tanto, van a volver a la sangre y no se van a eliminar. Entonces ahora sabemos que nuestra droga, si es en el caso que sea hidrosoluble, se va a eliminar bien. Siempre recuerden, orina es agua y las drogas que son hidrosolubles se mezclan bien en el agua, por lo tanto se eliminan bien con el agua. Ok. Entonces, eso en primer lugar. ¿Ah? ¿Qué pasa? Nosotros si queremos eliminar un fármaco tenemos que tener en cuenta eso, su porcentaje de una proteína y también su lipohidrosolubilidad. Otro factor importante es el pH. ¿A usted les parece que el pH de la orina puede influenciar en la eliminación, sí o no? El pH de la orina puede influenciar en la eliminación. Sí, dice Victoria. ¿Y el resto qué dice? Creo que sí, dice Vanessa. Bueno, y la respuesta es que sí. El pH de la orina influencia en la eliminación. ¿Por qué? Porque influencia en el grado de ionización. Y recuerden, esta droga, imagínense, es una droga que tiene dos formas, ¿verdad? Una forma ionizada, una forma no ionizada. ¿Cuál de estas dos les parece que se va a eliminar mejor por la orina? ¿La forma ionizada o la forma no ionizada? ¿Mm? Piensen bien. ¿Cuál se elimina mejor? ¿Qué droga normalmente se elimina mejor? ¿Hidrosoluble o liposoluble? Hidro, sí, exactamente. ¿Y cuál de estas dos es la más hidrosoluble? ¿La ionizada o la no ionizada? Exactamente, ¿sí? La forma ionizada. Entonces, esta es la forma que se va a eliminar mejor. Y a mí me conviene tener la mayor cantidad de forma ionizada en la orina para que se elimine mejor. ¿Y cómo consigo esto? Modificando el pH. Y en el caso que esto sea un ácido débil, imagínense una droga, un ácido débil. Pertenece a esa clasificación que hayamos visto, ácido base débil. Imagínense si es un ácido débil. Vamos a tener una forma ionizada y no ionizada. Y habíamos dicho, los ácidos débiles a un pH ácido predominaban en su forma no ionizada. Y a un pH alcalino predominaba en su forma ionizada, un ácido débil. Y si tenemos nosotros acá un ácido débil, necesitamos que la orina tenga un pH alcalino o que la orina tenga un pH ácido.
¿Mm? Exactamente, Daniel, también, ¿verdad? La ionizada pasa con más dificultad en la membrana, no puede reabsorberse. Pasó la orina, pasó, ya no se reabsorbe. Exactamente, necesitamos un pH alcalino. Si nosotros tenemos un pH urinario de 7,5, de 8, esta droga va a predominar en su forma ionizada. Entonces no va a poder reabsorberse, no puede pasar de nuevo a la sangre, termina eliminándose por orina. Y es un ejemplo de intoxicación por aspirina. Nosotros cuando tenemos intoxicación por aspirina, una intervención que se puede realizar es la alcalinización de la orina. Nosotros podemos administrarle al paciente bicarbonato y hacer que esta aspirina predomine en su forma ionizada. De esa manera mejoramos, ¿verdad?, su eliminación. Entonces, la aspirina, por ejemplo, con una alcalinización de la orina puede ser eliminada en mejor manera. Entonces, el pH es muy relevante, gente, para la hora de modificar la eliminación de las drogas. Queremos entonces que predomine la forma ionizada porque es la que no puede reabsorberse, no puede pasar de nuevo por la membrana. Pero normalmente estos no son métodos que se utilizan mucho durante el proceso de intoxicación, o sea, uno raramente recurre a eso, o sea, no es un método de primeras que yo siempre voy a optar. En algunos casos es útil, en otros casos no tanto. Eh, Normalmente un paciente intoxicado, nosotros, como ustedes saben, intentamos disminuir la absorción. Eso se puede hacer induciendo el vómito. No siempre está indicado inducir el vómito. Tampoco está indicado siempre hacer un lavado gástrico. Se puede administrar carbón activado, que disminuye la absorción. Y también se pueden utilizar fármacos que estimulen el peristaltismo, que disminuye la absorción. Si la absorción ocurrió, nosotros lo que tenemos que hacer es dar medidas de soporte. Por ejemplo, la hidratación. Con la hidratación nosotros conseguimos diluir ese medicamento. Con la hidratación nosotros diluimos ese medicamento y también facilitamos la eliminación renal, porque si hay más volumen de sangre, si hay más líquido, se filtra más agua y se elimina más el fármaco también. Algunas veces yo puedo utilizar diuréticos, ¿verdad?, como por ejemplo la furosemida, y de esa manera también favorecer la eliminación, la orina. Y en algunos casos también puedo modificar el pH de la orina para poder facilitar la eliminación. Ok, bueno, y aparte de eso también tenemos un fenómeno de eliminación que algunas drogas utilizan. Imagínense, esta droga pasó por el proceso de filtración, pero un poco quedó en la sangre de todas maneras. Existe otro proceso que nosotros llamamos secreción. ¿En qué consiste la secreción? En el paso de la droga desde la sangre hacia la orina a través de un transporte activo. Esta es la secreción activa. Y algunos fármacos se eliminan por secreción, que como les digo, es un transporte activo, gasta energía y en general pueden ocurrir interacciones a este nivel.
Sí, las interacciones medicamentosas a este nivel se dan cuando dos medicamentos compiten por el mismo transportador, ¿verdad? Y en la eliminación del proceso de excreción, este es el punto donde más hay interacción. Cuando dos drogas están compitiendo por el mismo eh, receptor, o sea, perdón, por el mismo transportador. Entonces se retrasa la eliminación de ambos. Dice, por favor, ¿cuál es la mejor forma de administrar carbono activado? Eso tiene su esquema, ¿verdad? Tiene ahí la dosis kilopesos por paciente, pero se administra por vía oral y generalmente se acompaña de la administración de un proquinético, ¿verdad? Y en general no hay como un límite para administrar, pero si pasaron 4 o 5 horas ya muy poco va a retrasar la absorción. Pero en general, bueno, se administran, como le digo, de vía oral y siempre se suele acompañar de un proquinético. Pero esto van a ver mejor en toxicología, ¿eh? Toxicología es donde se habla mejor del carbono activado. Bueno, ahora vamos a ver la excreción. Entonces, en farmacología se entiende por excreción a los procesos mediante los cuales los fármacos son eliminados del organismo. O sea, expulsar del organismo, eso es excreción. El riñón es el principal órgano excretor, aunque existen también otros, menos importantes, pero también existen. Hígado, piel, pulmones y estructuras glandulares como las glándulas salivales, lagrimales, pero no tienen tanta relevancia. El más importante de todo es el riñón y en segundo lugar está el hígado, ¿verdad? El hígado también puede eliminar a través de la bilis, por vía biliar, también se pueden eliminar algunos fármacos, tanto que son alternativas en algunos procesos donde el riñón no está funcionando bien. La excreción renal, ¿verdad? Son procesos por medio de los cuales un fármaco o sus metabolitos se expulsan al exterior del organismo. El riñón elimina con mayor eficacia compuestos que son polares hidrosolubles. La excreción renal es muy útil para tratar también patologías renales. Hay veces que existen infecciones urinarias o patología en general de las vías urinarias. Y yo necesito que el fármaco se concentre bien en la orina. Para eso, ¿qué necesito? Que se elimine bien por vía renal y con escaso metabolismo hepático, para que se concentre bien ahí en la orina. Ahí se utilizan antibióticos que se eliminan mejor por el riñón. Y están conformados 3 mecanismos: la filtración, la secreción tubular y la reabsorción. Son estos 3 procesos que pueden sufrir los medicamentos. La filtración glomerular es un proceso pasivo que depende del flujo capilar, de la fijación de proteínas de las drogas. Normalmente ocurre a una velocidad de 125 ml por minuto. Ahí esto depende del flujo. Hay personas que tienen de repente una insuficiencia cardíaca o tienen una hiperplasia de la arteria renal, de la capa media, que son situaciones que retrasan. Además, la edad. Cuando nosotros tenemos 40 años, empezamos a perder cada año un poco de funcionalidad renal. Y el mecanismo es similar a lo que nosotros ya estudiamos en la distribución. Entonces, luego tenemos la secreción tubular. Es un proceso activo que se efectúa en el túbulo proximal
son sistemas de transporte poco específicos que pueden sufrir de interacciones, la interacción de medicamentos. Entonces, de repente el medicamento puede filtrarse a nivel de la cápsula, o sea, del espacio de Bowman, pero una porción puede llegar y puede empezar a secretarse también por secreción, ¿verdad? Secreción activa. Y en este punto pueden desarrollarse algunas interacciones entre algunos medicamentos que utilizan la misma secreción, ¿verdad? El mismo transportador. Y la reabsorción, ¿verdad? La reabsorción es cuando los fármacos que fueron filtrados o que fueron secretados vuelven a pasar a la circulación a través de esas membranas, ¿verdad? El mecanismo es una difusión pasiva y factores importantes en este proceso es el pH, por ejemplo, y el grado de ionización. Si tenemos un buen grado de ionización, tenemos compuestos que tienen una forma ionizada debido al que el pH favorece eso, ¿sí? Entonces vamos a ver que nuestro fármaco va a eliminarse mejor porque predomina su forma ionizada. Por eso es que yo también puedo modificar el pH para disminuir la reabsorción. ¿Sí? ¿Y cuál es la medida que me va a dar la eliminación renal, la velocidad de eliminación renal? Es lo que llamamos clearance. ¿Sí? Y básicamente es la concentración de orina por el flujo de orina sobre la concentración de fármaco en el plasma. ¿Tienen que saber esta fórmula? No, no hace falta. Básicamente me da la velocidad de filtración. Y lo que tenemos que saber, sí, es que esta velocidad va a depender de unos factores, ¿verdad? La edad es un factor muy importante. Pacientes que son prematuros, recién nacidos o pacientes ancianos, en general tienen una menor tasa de filtración, una menor velocidad de filtración. Entonces, van a eliminar también los fármacos de manera más lenta. Se calcula que en los adultos mayores el flujo disminuye en un 30%, o sea, la filtración en general se reduce en un 30%. Es por eso también que cuando nosotros envejecemos tenemos mayor riesgo a la hipertensión, porque uno de los factores es la acumulación como le digo, la acumulación de sal y agua. ¿Cuáles son los fármacos que pueden acelerar? Son los diuréticos. ¿Se entendió esa parte de excreción renal? Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos la excreción biliar. Es la segunda excreción más importante. Ocurre por el hígado. El hígado lo que hace es expulsar el fármaco a través de la bilis. Y la bilis, ustedes saben, la desemboca a través del coledo con la segunda porción del duodeno y eso se mezcla con la materia fecal. No se elimina al final en las heces. Este proceso es relevante porque primero representa una alternativa a la eliminación renal. Si el paciente tiene insuficiencia renal, podemos utilizar fármacos que se eliminan mejor por la bilis. Por ejemplo, en vez de utilizar una claritromicina, vamos a utilizar una acitromicina. La acitromicina se elimina mejor por vía hepática. O en vez de utilizar una cefotaxima, que depende más del riñón, utilizamos una ceftriaxona, que depende más del hígado. También me sirven, la excreción biliar me sirve para
utilizar fármacos que se concentran bien en la bilis y pueden tratar, por ejemplo, infecciones a nivel de las vías biliares, colangitis, colecistitis. Para estos casos utilizo fármacos que se concentren mejor en el líquido de la bilis. Lo que tienen que recordar es que estas drogas pueden ser reabsorbidas de nuevo. Si se eliminan por la bilis, terminan de nuevo en el intestino y pueden volver a reabsorberse. A esa reabsorción nosotros le llamamos ciclo enterohepático. ¿Por qué? Porque la droga se elimina por la bilis, termina en el intestino y ahí se vuelve a absorber, vuelve al hígado, se elimina de nuevo, vuelve al hígado, se elimina de nuevo y así. Ese ciclo le llamamos ciclo enterohepático o circulación enterohepática. Y algunos medicamentos pueden también sufrir eso. Recordar también en el caso de los antibióticos que se eliminan más por la bilis, es que aumentan el periodo de contacto con las bacterias y pueden modificar la flora gastrointestinal. La eliminación por vía biliar es por medio de un transporte activo, ¿sí? Utiliza ATP. Y otra cosa, solamente o mayormente se secretan fármacos con alto peso molecular, ¿sí? De 300 gramos por mol. Son fármacos que no se eliminan muy bien por el riñón, entonces se facilita su eliminación por la bilis. Y el ciclo o circulación enterohepática se denomina la reabsorción intestinal hacia el torrente circulatorio de un fármaco secretado en la bilis. Estos dos son los más importantes, eliminación renal y eliminación biliar. Probablemente si se preguntan en el examen van a ser preguntas de esos dos sistemas de eliminación. Estos que vamos a mencionar ahora son medios más, digamos, secundarios, menos importantes. En algunas cosas pueden ayudarnos, en algunas no. Tenemos la excreción por otras vías. La excreción por leche materna. La excreción por leche materna no es una vía de eliminación importante en el sentido farmacocinético. Yo no puedo eliminar toda mi droga a través de la leche materna. No se puede. Pero sí es relevante porque si la droga se está eliminando por la leche, el niño que está mamando está recibiendo esa droga. Y la eliminación por leche materna es importante en ese sentido para saber si es una contraindicación o no dejar o suspender la lactancia. En general, por la leche, sobre todo, van a difundir drogas que son más bien liposolubles. Es un proceso de difusión pasiva a través de la membrana, de los túbulos, de los conductos galactóforos, y esto ocurre por difusión pasiva. En general, fármacos muy liposolubles como los medicamentos utilizados en el sistema nervioso central pasan bien por la leche materna. Y para saber si contraindicar o no, hay que estudiar el efecto que produce esa droga en ese feto también. La excreción por saliva también es un mecanismo muy similar al de la excreción por leche materna. Acá nosotros tenemos que también ocurre un proceso de difusión pasiva, difusión simple, que depende sobre todo de que la droga sea más bien liposoluble. No nos importa tampoco el aspecto farmacocinético, no es muy importante para nosotros si la droga se elimina o no por saliva para realmente expulsar el medicamento o no. Pero puede ser un método, por ejemplo, para detectar
drogas usando solamente la saliva como muestra, o también ciertos antibióticos se favorecen de sus buenas concentraciones en saliva porque tienen una mayor efectividad para tratar infecciones de la boca, infecciones de la orofaringe, infecciones dentales. Entonces, en este sentido, también me puede ayudar la excreción salival para favorecer, ¿verdad?, en las concentraciones de medicamentos en la boca. Las excreciones pulmonares. Este es un muy buen método de eliminación. Sí, es bastante importante a nivel farmacocinético, pero en muy pocos ejemplos. Tenemos los anestésicos generales inhalatorios, que son, como les digo, que son volátiles, es decir, pueden pasar fácilmente a la forma gaseosa y se eliminan bien por pulmón. Otro ejemplo es el alcohol. El alcohol se metaboliza y se elimina en parte también por el pulmón, ¿verdad? Porque es una sustancia volátil, se convierte en gas fácilmente. Con relación a las lágrimas y al sudor, ocurre lo mismo que con la leche materna, que con la saliva. Es un proceso pasivo, ¿verdad? Donde las drogas liposolubles van a ser mayormente eliminadas y prácticamente no tienen relevancia a nivel farmacocinético. El riñón va a ser el principal órgano excretor y dependiendo de qué vía utilice vamos a tener una cinética de eliminación diferente, es decir, una velocidad de eliminación diferente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la filtración, hablamos de un proceso pasivo, ¿verdad? Un proceso no saturable, donde a mayor concentración, mayor velocidad de eliminación. Pero si nosotros, por ejemplo, hablamos de una secreción activa, ya sea a nivel del riñón o la secreción activa a nivel de la bilis, hablamos de un proceso saturable que hasta cierto punto aumenta su velocidad en dependencia de la concentración, pero llega a un punto donde ya no podemos aumentar de velocidad. Cuando la bomba de secreción llega a su límite, ya no aumenta de velocidad. Es algo que nosotros vimos en la primera clase. Y en eso, ¿qué va a pasar? El fármaco va a tardar más en eliminarse y va a acumularse. Existen otros órganos excretores menos importantes que vamos a ver que intervienen en ciertos procesos, a veces son alternativas, como en el caso de la eliminación biliar, pero no son nuestro principal medio, ¿verdad? En forma farmacocinética realmente no son demasiado relevantes. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Ok. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, podemos dejar la clase hasta acá. Pueden dejar sus nombres, su apellido y continuamos la próxima semana, ¿está bien? Con esto nosotros ya completamos nuestra unidad 1. La próxima semana no tenemos clase, la próxima semana es feriado. El día 8 vamos a empezar con la unidad 3. Y yo creo que eso nos va a tomar una clase máximo. Y después ya tenemos... Profe, ahora terminamos la unidad 1. 2. La unidad 1 fue la de introducción. Bueno. La unidad 2 Dale. la unidad... Entiendo. Y la unidad 3, yo creo que en un día ya terminamos. Después ya vamos a entrar más en la farmacología más específica, pero tenemos mucho tiempo todavía. Entonces no se preocupen por eso. Vamos a ir lento pero seguro. Ok.
Entonces recuerden esos puntos más importantes en relación a la eliminación y el metabolismo, la participación del hígado, el riñón, cuáles son los mecanismos de eliminación, cómo yo puedo modificar la eliminación modificando el pH, todos esos puntos que son relevantes. Y patologías también vamos a ver más adelante que ciertas patologías pueden también afectar en la eliminación. Bueno, entonces me despido de ustedes. Tengan un muy buen fin de semana. Buen feriado. Cuídense. Estamos en un momento más difícil acá. Yo creo que acá en Latinoamérica en general, creo que estamos en el peor punto de la pandemia. Entonces, tengan cuidado, ¿eh? Usen tapabocas. No salgan si no es necesario. Y cuídense a su familia. Chao, chao.